Aceptar. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de nuestros oyentes, para cada persona que está siempre pendiente en nuestras redes sociales. Saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván Durán, la congregación Redemption, acá en la ciudad de Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Jorge, a todos nuestros oyentes de Busco en Ti. Y contento. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y dispuestos a entregar hoy un mensaje, como aspiro a hacerlo siempre, que venga del corazón de Dios y que nos edifique. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Gracias, Jorge. Hoy queremos hablar acerca del diseño. En conversaciones pasadas había tratado de presentarles la idea que tengo sobre las principales preocupaciones de la humanidad o las áreas que se pueden establecer como referentes para la humanidad. Entonces estaba hablando del diseño, estaba hablando del propósito, perdón, estaba hablando de la identidad, estaba hablando del propósito y estaba hablando del destino, que es más o menos lo mismo que hay en valores, misión y visión, que es a grandes rasgos lo que resume hoy en día en lo empresarial. Pero por supuesto, leyendo la Biblia encontramos que esas ideas, muchas de las grandes ideas que las empresas, los autores, etcétera, hoy enarbolan como genuinas, realmente son conceptos que se elaboran a partir de la plataforma que es la palabra de Dios, la Biblia, la palabra escrita. Y claro, como diría mi papá, ganan indulgencias con Ave Marías ajenas. Dicen que es genuino, pero la verdad es que la Biblia lo está diciendo desde hace miles de años atrás. Hoy quiero hablar acerca del diseño. El diseño es el adhesivo que hay entre cada una de estas áreas. El diseño de Dios está en la identidad, está en el propósito y está en el destino. El diseño de Dios conecta la identidad con el propósito, conecta el propósito con el destino y conecta la identidad con el destino. Muchas veces podemos operar, digamos, por ejemplo, en el caso mío, siendo pastor. Y puedo ser pastor, que es el propósito para el que Dios me hizo, pero puedo estar siendo pastor no de la manera en la que Dios lo diseñó, no en la forma en la que Dios lo diseñó. Puedo estar siendo pastor, que además me he sorprendido a mí mismo dándome cuenta que estoy copiando diseños de otros y tratando de implementarlos cuando mi identidad, cuando mi diseño, cuando mis habilidades, si se quieren, o mis valores no corresponden a esa estrategia que estoy tratando de desarrollar. Eh, Mi personalidad no es la misma de la que aquel pastor con aquella estrategia tuvo tanto éxito hace 20 años en otro país, por ejemplo. Y nos pasa mucho que hoy queremos abrazar, de repente funciona cuando copiamos productos en el ámbito de la empresa, copiamos estrategias, en muchas áreas puede llegar a funcionar. Pero si hay algo que el reino de Dios está explorando, está buscando y está demandando del ser humano, es el diseño correcto y genuino de lo que Dios depositó. Algunas cosas, por supuesto, van a ser similares, algunas cosas son aprendidas, impartidas, eh, pero estoy seguro que Dios rompió el molde cuando nos hizo a cada uno de nosotros. Y de allí surge entonces, eh, para algunos, la inseguridad de tener que descubrir cuál es el llamado que Dios les hace para en particular y prefieren tomar la copia y entonces convertir algo que es una revelación para uno en una religión para mí, porque no se relacionó Dios lo mismo con Moisés que se relacionó, por ejemplo, con Abraham. Tuvieron relaciones muy distintas y ni el Señor Jesús no tuvo la misma relación con Pedro que tuvo con Judas o que tuvo con Juan. Fueron relaciones cada una
cruzadas por realidades, cruzadas por caracteres, cruzadas por entendimiento, cruzadas por propósitos, cruzadas por destinos distintos. No fue llamado el apóstol Pablo a ocupar el lugar de Pedro y ni tampoco lo hubiera podido hacer, ni el de Pedro ocupar el de Pablo, ni las revelaciones de Pedro eran las mismas de Pablo, aunque estamos hablando de la misma de la misma de los mismos protagonistas, quiero decir. Las relaciones no fueron idénticas. Seguramente en algunas cosas similares, pero en muchas otras completamente distintas. Es aquí cuando yo quiero invitarte a reflexionar alrededor de esta idea. ¿Recuerdas que la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 19:10? Porque el Hijo del Hombre, está hablando con Zaqueo, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Si entendemos que el artículo lo no solamente se refiere al individuo humano, a la raza humana, sino que con el pecado, además de la raza humana, se rompe porque es el ser humano el que está llamado a administrar toda la tierra, a gobernar la tierra. Cuando rompe el ser humano su relación con Dios por causa del pecado desde el Edén, se quebranta todo el diseño. De ahí para acá, las cosas ya no funcionan igual. La naturaleza no funciona igual, la tierra no funciona igual. El parto la mujer no es lo mismo. Y bueno, de allí se desprenden una serie de consecuencias eh, terribles que corrompen lo que Dios había creado. Entonces, me doy cuenta que cuando se rompe la relación del dueño con el administrador de todas las cosas, la empresa que fue creada empieza a funcionar en varios aspectos de manera errónea, de manera equivocada. Lo que se había perdido es no solamente el individuo humano, sino que rescatando al individuo se espera que rescatando al individuo todas las cosas de la creación por lo menos alrededor de ese individuo empiezan a funcionar bajo diseño divino. No sé si estoy hablando lo suficientemente claro o está muy filosófico el asunto, pero ojalá ojalá pudiera expresar lo suficientemente claro que lo que tú cargas, lo que Dios te está demandando es no que hagas tu ministerio a tu manera, ni que copies otros, que sin embargo no quiero decir que esté mal aprender e imitar a aquellos que han tenido eh, éxito en su relación con Dios, por ejemplo, en los hábitos de ayuno, de oración, no sé, cosas por el estilo, pero hasta ahí es el punto en donde podemos imitar. De ahí en adelante es que comienza realmente el camino del conocimiento y de la experimentación. Yo aquí hablaba hace algunos programas atrás de cómo eh, debemos quitarnos de en medio tantos esquemas que nos estorban a la hora de relacionarnos con Dios, tantas doctrinas, si se quiere, que nos estorban a la hora de relacionarnos con Dios. Y debemos avanzar en ese propósito de establecer con Dios una intimidad que solo, porque es que cuando hablamos de intimidad, por supuesto, hablamos de algo que excluye otros actores en nuestra relación. Cuando hablamos de intimidad, hablamos que muchas de las cosas cotidianas deben quedar por fuera de esa relación.
Cuando establecemos esa intimidad con Dios, nos damos cuenta que no hay algo genuino en esa relación. Mira, alguien puede decir sobre mí, para poner un ejemplo real y duro, pero al mismo tiempo divertido, alguien puede decir que fui una horrible pareja, una exnovia, por ejemplo, allá en mi pasado, porque ya tengo 20 años de casado, gracias a Dios, que me han soportado. Em, alguien puede decir es un pésimo ser humano, es un egoísta, es, bueno, no sé, un millón de cosas podrían decir. Pero si tú hoy entrevistas a mi esposa, seguramente va a decir que soy un excelente marido y que por eso ha decidido soportarme 20 años y seguramente otros 20 por lo menos más. Tenemos de verdad, lo testifico, una relación extraordinaria, maravillosa. No entiendo a veces cuando veo a mi alrededor tantos conflictos en las parejas que llevan tantos años y yo digo, ¿cómo se soportan? Eh, yo tengo una relación espectacular, maravillosa, y eso es lo que me hace vivir tranquilo y estar en paz en mi casa. Me encanta mi casa. No sé cómo hacen esas parejas que viven en conflicto todo el tiempo, si eso no está en el diseño. Entonces, volviendo al ejemplo, volviendo al tema, cuando yo entré en el diseño, por ejemplo, del matrimonio, que es el ejemplo que estoy colocando, las cosas empezaron a funcionar de manera correcta. Para otras personas que no estaban en el diseño, para mí no encajaron y terminamos causándonos daño. Yo tal vez a ella y ella tal vez a mí, hasta cuando eh, encontramos el encaje que Dios había dispuesto, el encaje que Dios había dispuesto para mí como pastor, en el lugar donde me colocó, con las personas a quienes me asignó. Habrán seguramente circunstancias y conflictos, pero permaneceremos si estamos operando de acuerdo al diseño. Todo lo que se opere por fuera del diseño pierde la garantía. No puede sustentarse, no puede mantenerse, porque está sobre una plataforma o está operando en un exceso de resistencia que no va a poderse mantener por todo el tiempo, sino que va a llegar a un punto de desgaste en donde va a terminar cayendo. Todas las cosas que estén por fuera de diseño pierden la garantía. Por eso la búsqueda constante del Hijo de Dios es poder separar separarse de relaciones, separarse de hábitos, separarse de asuntos eh, imitados, de la imitación, separarse de todo eso para que quede lo genuino y quede lo íntimo y quede lo permanente, que quede lo que Dios ha hecho de ti. Yo traté por algún tiempo de eliminar los chistes de mis predicaciones, de mis sermones, iba a decir, o de mis conferencias. Pero no me sale porque siempre algún chispazo se me atraviesa en la mente y si no lo digo, pierdo el hilo de lo que estaba diciendo. Entonces me toca ir saliendo rápido de algún comentario, muchas veces muy flojo porque ni siquiera hacen reír. Eh, y esa es mi manera de ser, la manera en que Dios hizo mi mente. Y algunos se divierten mucho y lo disfrutan y reciben mensajes de parte de Dios que les transforman la vida. Pero otros, muy seguramente los que no tienen asignación a nuestro ministerio, pensarán que falta de reverencia, que falta de seriedad. Y este señor es un payaso que eh, mezcla el show con la verdad de Dios y eso es una herejía, una blasfemia.
Bueno, no fueron asignados a nuestro ministerio y tienen seguramente otro lugar a donde puedan encajar mucho mejor. Las asignaciones divinas funcionan así. No todos fuimos hechos para todo el mundo. Por ahí dicen, no soy medallita de oro. Y, y esa es la razón por la cual, sin división, debemos aprender a construir nuestras comunidades de forma genuina. Respetar y valorar lo que Dios depositó en otros. Eh, Inclusive admirarlo, porque en mi ministerio hay cosas que necesito y que quisiera tener que hay otros a quienes les sobra. Y espero que sea recíproco. Y para eso necesitamos estar unidos. Sin embargo, los creyentes de la congregación que administro se sentirían incómodos en otro lugar y tal vez ellos en nuestro auditorio también se sentirían incómodos. Son los diseños de Dios. Caminar por fuera de esos diseños impide la edificación. Veo, y esto también es parte del diseño, constantemente que una de las resistencias más grandes para la edificación está en nuestras mentes inmaduras, en los creyentes infantiles que cada uno tiene, por supuesto, y así debe ser, su perspectiva, su entendimiento de la vida, su visión, etcétera, su manera de relacionarse con los demás, con Dios y etcétera. Pero sabes que hay algo que es importante, también mantener, saber renunciar y saber colocar en el lugar que corresponde cada cosa. Lo que nosotros imitamos, lo que nosotros podemos copiar, lo copiamos y lo ubicamos como un ladrillo en un lugar de la edificación en el cual nos puede ayudar a dar soporte, a, a dar estabilidad. Y lo genuino también lo colocamos en el lugar en donde debe estar como un ladrillo para que nos dé soporte, nos dé estabilidad, nos edifique y construyamos. Pero también tenemos que aprender a renunciar a nuestros entenderes como otra columna importante para la comunidad. ¿Qué sería de un equipo de fútbol de uno? Eso no existe. Messi, el mejor jugador del mundo, eh, cuestionable, por supuesto, para algunos como yo, pero el mejor jugador del mundo reconocido varias veces eh, no puede jugar como se le dé la gana o a lo que se le dé la gana, aunque es la estrella del mundo mundial del balompié. El goleador, el artista, el mejor talento futbolístico, bueno, etcétera. Todos los reconocimientos por su capacidad y por su experiencia y por lo que ha demostrado y por sus frutos. Pero Messi no puede jugar como él eh, quiera sin observar y obedecer las instrucciones del técnico del equipo. Que el técnico del equipo gana mucho menos que él. El técnico del equipo no tiene los resultados futbolísticos que ha tenido él. Seguramente el técnico del equipo, bueno, hay tantas cosas que pudiéramos concluir y diferencias o similitudes allí. Pero lo concluyente es que tiene que sujetarse a una visión de equipo. Tiene que sujetarse a un acuerdo de, de voluntades para todos poder obtener el título. No sé si estoy encajando correctamente el ejemplo y te hago comprender que él es un jugador muy particular, que es una estrella, que él tomará las decisiones en su momento de hacer un pase, de hacer una jugada, de lanzar el balón al centro o de pegarle al arco. Eso es lo genuino de él. Pero hasta ahí, hasta ahí.
Él entrenó con todos los demás, él recibió consejos de todos los demás, desarrolló su talento entrenando, pero hasta ahí él puede tomar las decisiones por su propia cuenta. Pero en cierto espacio, él es otro soldado más. Debe batallar junto con sus compañeros para conseguir conquistar una meta, un propósito. Y todos sus compañeros trabajan en el mismo sentido. Él, porque sea el mejor jugador del mundo, no puede ganar un solo partido si no cuenta con el apoyo, la visión y el acuerdo de todos los demás. Diseños divinos son y copiar aquello que yo necesito para estabilizar, para crecer, para edificarme. Diseño divino es desarrollar lo genuino, la intimidad con Dios que yo necesito establecer, hablar con Dios de manera directa, recibir la visión para mi vida. Diseño de Dios es poder conectar a profundidad directamente con Dios, pero también diseño divino es poder renunciar a unas perspectivas humanas, a las condiciones propias de la individualidad para poder trabajar mancomunadamente y edificar la iglesia de Dios. Ganar. Mira, en las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no contra el individuo. Nadie puede ganarle al infierno por su propia cuenta, porque escuché aterradoramente algunos cristianos decir que no se necesita de la iglesia, que no se necesita de la comunión, que no se necesita del acuerdo común para construir y edificar un ministerio. Y eso es una gran mentira. La promesa de Dios y en la oración del Señor Jesús es la unidad. Nos envió poder en Hechos 2:38 cuando vino el Espíritu Santo, pero estaban cumpliendo con el diseño, estaban unánimes y estaban juntos, eran un equipo, oraban sin cesar durante esa temporada hasta que llegó el Pentecostés. Diseño divino es buscar la forma en la que podemos estar unánimes, podemos estar juntos, podemos estar en acuerdo, pero no consumidos, eliminados como individuos, sino al contrario, añadiendo cada quien lo que Dios depositó en nosotros. Perdón, ese equilibrio es algo que yo he notado que es de las cosas más difíciles del Evangelio. Veo personas sumidas en su trabajo, sumidas en su ministerio, pero perdiendo en su vida personal la salud, perdiendo en su vida personal su matrimonio. Hemos visto pastores muy prestigiosos de la televisión divorciándose porque invirtieron más de lo que debían de su fuerza individual, de su energía personal, en el ministerio, en el trabajo, en la iglesia inclusive, etcétera, que en su propio hogar y terminan perdiendo sus matrimonios, perdiendo sus hijos. Wow, hasta el ministerio se puede convertir en un ídolo. Servir a Dios se puede convertir en un ídolo cuando no ocupa el lugar en que el diseño de Dios estableció para este ministerio. Cada cosa tiene su lugar y el diseño de Dios se encarga de revelarnos el lugar en donde va cada asunto de nuestras vidas. Me quiero referir a esto porque veo gente que se sienten hijos de Dios, que han recibido dones y talentos maravillosos, que están desarrollando el propósito de Dios porque funcionan otra vez como pastores, etcétera, pero no están dentro del diseño, no logran juntar las partes, esas tres asignaturas que están pendientes en la humanidad. Las preguntas más grandes de la humanidad son ¿quién soy? ¿Para qué? ¿Y a dónde voy? Identidad, propósito, destino. Valores, misión, visión.
Esas asignaturas resumen la existencia del ser humano. Y si nosotros las alineamos, ajustamos nuestras creencias, nuestras esperanzas, nuestros paradigmas a lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos señalan, tenemos una vida plena garantizada por el resto de la eternidad, ni siquiera por el resto de nuestra existencia natural, sino por el resto de la eternidad. Evaluar nuestras creencias más rudimentarias. Alguno tal vez le puede parecer inoperante y quiere escuchar los gritos de un buen predicador que hace muchos milagros, pero si no hay una estructura en lo rudimentario que esté bien sólida, si no hay un fundamento, los diseños pueden estar corrompidos, la identidad corrompida, el propósito corrompido y mucho trabajo, muchas horas, inclusive de oración desperdiciadas por pedir incorrectamente. Hasta en la oración hay un diseño y es pedir lo que el Espíritu Santo nos inspira. No es pedir por pedir para gastar en nuestros deleites. Y esos deleites se dibujan de muchas maneras, no es solamente recursos económicos, lujos o vanidades. Hay muchas áreas en donde hay ídolos instalados que necesitamos eh, evidenciar para que expuestos a la luz la palabra de Dios los derribe, la presencia de Dios, la gloria de Dios los derribe. Diseños en donde todo debe estar equilibrado. No puedo construir una licuadora eh, que tenga un motor minúsculo y unas aspas enormes, porque cuando meta en el vaso la fruta, se va a frenar, no va a tener la potencia suficiente. Cada cosa tiene su tamaño, tiene su lugar. Por eso la palabra de Dios dice, cada quien administre conforme al don que ha recibido. Ni más ni menos. Soy el pastor Iván Durán desde Redemption en la ciudad de Bucaramanga, dejando pensamientos, semillas de Dios que espero florezcan y puedan darte mucho fruto. Un abrazo muy, muy, muy fuerte y muchas bendiciones.